Palabra en las horas de esta mañana. El pasaje que vamos a tomar, la palabra, lo que está revelado, dice, bautizándolos en el nombre. En el tiempo presente nosotros tenemos como seres humanos, se nos ha dado un nombre para identificarnos en medio de la sociedad. Pero el pasaje de la Escritura no nos enseña qué nos está queriendo decir. Dice que todos los que van a ser bautizados, dice, en el nombre. Es un nombre singular lo que habla la Escritura y es lo que queremos ver. ¿De qué está tratando la palabra de nuestro Dios? Dice que todos los que van a ser bautizados y todos los que estamos aquí, esto lo va a ejecutar el ministro de la palabra, el ministro que va a ejercer el bautismo. Y todos nosotros debemos saber por qué el ministro lo bautiza en el nombre. Y será visible también ante nuestros ojos, pero la explicación de la palabra lo miraremos. ¿Qué es lo que quiere decir en el nombre? Vamos a volver a ese versículo, pero para entender de lo que está tratando queremos ir a mirar un solo pasaje y vamos a hacer mención a otros pasajes en el libro de Crónicas. Vamos a tomar un pasaje en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 6. El capítulo 6, el versículo es 6. Dios le hizo una promesa a su pueblo Israel y le dijo desde el libro de Deuteronomios, le dijo, yo voy a escoger un lugar donde mi nombre va a estar ahí. Pero vamos a leer ahora el capítulo 6 del segundo libro de Deuteronomios, el versículo 6 dice, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Dice que la ciudad de Jerusalén fue elegido para que su nombre esté ahí. Pero ¿qué iba a estar construido ahí y qué es lo que iba a estar ahí? Según lo que Dios había elegido a las ciudades, que ahí se iba a construir un templo. Pero también dentro de ese templo iba a estar, vamos a leer el versículo 11. Y en ella he puesto, dice, el arca en el cual está el pacto de Jehová, que él celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Vamos a saltar al versículo 18. Mas es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar de lo cual dijiste, mi nombre estará ahí. Amados hermanos y lectores de la palabra de Dios, ambos sabemos dónde se manifestaba nuestro Dios. Cuando se habla de su nombre, se habla de su presencia. Y en el templo dice que fue puesto el arca del testimonio. Dice que es la tapa, llamándose propiciatorio, dice que estaba la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que contenía ese arca? Contenía los mandamientos de Dios dados a su pueblo. Y él siempre se manifestó sobre su palabra. Cuando el pueblo desobedeció, dice que su presencia se apartó, porque se tuvo en poco la palabra de Dios. Entonces, cuando se habla, hermanos, en el nombre, se habla en cuanto a la presencia de Dios. Vamos a regresar ahora en el libro
en el libro de Mateo, en el capítulo 28. En el capítulo 28 y el versículo es 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué en el nombre? No dice los nombres, dice en el nombre. Porque la obra de redención fue diseñado en una corte celestial, en el consejo eterno, según está escrito en el libro de Hechos. Ahí se planeó de lo que se iba a hacer con la vida del hombre en esa corte celestial. Y fue establecido por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso nosotros entendemos, miramos la palabra del Señor, que ahora seremos nosotros también visiblemente, miraremos lo que el ministro va a hacer. Pero lo va a hacer, no lo va a hacer ante los ojos de nosotros para que nosotros lo veamos. No es tanto con nosotros, porque según el testimonio de la Escritura dice que en el libro de Hechos capítulo 8, dice que un solo hombre, un solo ministro llamado Felipe, bautizó a un hombre que venía de lejos. Dice que creyó a la palabra de Dios y fue bautizado, solos en un desierto, pero bajo la presencia de nuestro Dios. Miramos la palabra de Dios, dice bautizándolos en el nombre. Cuando nosotros, hermanos, queridos oyentes que están aquí, si nuestros ojos fueran quitados la venda de lo físico, de lo que nosotros se nos ha permitido ver, si Dios nos permitiera, como lo hizo con un siervo de un profeta llamado Eliseo, nosotros miraríamos la gloria de Dios, miraríamos seres celestiales, la presencia de Dios, como está escrito, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Sería grande, sería magnífico al contemplar la grandeza de nuestro Dios. Y a Dios le agradaría mirar a los hombres y mujeres que se están sujetando a su palabra, lo que Él determinó en su consejo. Por eso nosotros miramos la palabra de Dios, dice que serán bautizados. Esto lo va a hacer el ministro. El ministro invocará, porque donde se ha invocado el nombre del Señor, Él está ahí. Nosotros creemos en la palabra del Señor. No es tanto, el hombre no podrá entender lo que he hecho yo. Según la palabra del Señor dice que el evangelio que se predica, el evangelio que se vive, dice, no se hace para agradar a los hombres, que de otra manera no fuéramos siervos del Señor, pero se hace para servir al Señor, se hace bajo la obediencia del mandamiento de Dios. Por eso, hermanos, el mandamiento dice, id por todo el mundo, dice, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Pero dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Será verdad que Dios se manifiesta en su palabra? Vamos a mirar nosotros un pasaje para que se conversa nuestro corazón en la palabra de Dios, según Juan. Vamos a leer ese pasaje en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el capítulo 14 y el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Bendito sea nuestro Dios, porque hombres y mujeres están entregando su corazón para amar al Señor. Dijeron, Señor, ¿qué debo hacer? Y nosotros miramos en la palabra del Señor, dice que a todos los que aman,
Y creemos nosotros que también el bautismo es el mandamiento dado por Dios. Y también es un simbolismo también de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo se hace bajo la voluntad de nuestro Dios, bajo su presencia. No es tanto en nosotros los hombres, es bajo la presencia de Dios donde hermano o hermana va a ser bautizado. Alégrese, y nosotros, así como nosotros estamos alegres, porque el ministerio del Evangelio sigue dando fruto y los hombres y mujeres se están rindiendo a la palabra del Señor, creyendo a su palabra. Por eso ahora vamos a ir a la primera carta de Pedro, el capítulo 3 y el versículo es 21, y ahí vamos a detenernos. Ese hermoso pasaje de la Escritura, cuando nosotros lo miramos y anhelamos volver si se pudiera volver a repetirlo, pero estamos alegres porque la misericordia de Dios fue para con nosotros. Pues grande su paciencia, como está escrito, que la paciencia de Él, dice, es para salvación. Primera carta de Pedro, el capítulo 3, y el versículo es 21. Vamos a tomar una palabra aquí. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, dice, de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo muchas veces se preguntó en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, dijo: ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Él dijo: vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, y todos estuviéramos bajo pecado. Pero gracias al Señor también, que Él resucitó de la muerte triunfante y victorioso. Resucitó de la tumba triunfante y victorioso. Y se nos dio este mandamiento. Y dice que el hombre, en la obediencia a su palabra del Señor, dice que acontecerá algo, dice la palabra, dice que es una aspiración, dice la palabra, dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, Por eso, hermanos amados, el mandamiento del Señor, donde se obedece, donde se ejecuta la palabra del Señor, la gloria de Dios es manifestado. Y nosotros lo creemos. Por eso estamos alegres en la ribera de este río. El agua también tiene mucho que ver, dice la palabra del Señor, dice que en agua, porque el agua sería un punto más grande, pero el tiempo no daría, pero también tuvo su función desde la creación del mundo. Dios lo utilizó para ese propósito, y también se nos dio para que se cumpliese su santo mandamiento. Vamos a dejar estas palabras en nuestro corazón y creyendo, hermanos, que la palabra que hemos leído que sea de bendición en la vida de cada uno de nosotros. Amén.